Regresamos a los periodistas esta tarde cuando son las 7 de la noche con 27 minutos y le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio... yo que se me fue. Gutiérrez Luna. Sergio Gutiérrez Luna. Acababa de platicar a usted al cansancio. Teníamos Diputado, toda la tarde. Diputado, muy buenas tardes. Sea bienvenido a los periodistas. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo le va de enfermedad? ¿De COVID? Fíjate que afortunadamente bien, con síntomas como de resfriado moderado. Y espero ahí Ojalá. quedarme, ¿no? Ojalá. Así. ¿Y se hizo la prueba hoy, diputado? ¿Hoy le dijeron que tenía COVID? Bueno, le va. Ayer empecé a sentir como síntomas de resfriado y debo confesarles que yo creí que era un resfriado normal. Me he sentido así otras veces en la vida, ¿no? No sentía nada como particular o alarmante, pero mi esposo y yo teníamos los mismos síntomas, nos íbamos a hacer la prueba y salimos positivos. Pues a cuidarse. Reposo. Pues el tema del fin de semana obviamente ha sido pues todo las quejas de Lorenzo Córdoba y la respuesta que hoy le da a usted, a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Él habla ratifica su idea de la deriva autoritaria, también ratifica su idea de que la persecución es inédita, la persecución judicial es inédita. También habla él acusa pues a usted y a la 4T en general, lo acusa de generar un clima inédito de persecución. Usted le dijo hoy que no coincide y que de hecho miente. ¿Nos puede abundar su respuesta, diputado? Sí, yo creo que hay que ser honestos en esto que se está dando y yo creo que el primer ejercicio es decir la verdad. A ver, es falso que se le persiga, número 1. 2, no es válido, es falso argumentar que se le persigue o se le tomaron acciones jurídicas por la forma en la que piensa. Los hechos de los que estamos hablando no fueron una plática que dio una universidad, un coloquio, una feria del libro, una entrevista. Eso sí sería tal vez actuar contra alguien por la forma en la que piensa. No se actuó en su momento por un evento de esta naturaleza. Se actuó por un acto ilegal que violó una determinación de la Suprema Corte. Y eso no lo digo yo, lo dijo la propia Suprema Corte. Hubo un primer momento donde el INE demandó a la Cámara, pidió una suspensión de un artículo de la Ley de Revocación de Mandato. Este artículo se refiere a que el INE tiene que hacer ajustes presupuestales. El INE no quería observar este artículo, le pidió a la Corte que lo suspendiera. La Corte se lo negó. No obstante eso, el INE suspendió. Y luego en una segunda resolución, ya promovida por nosotros, la Corte le dice al INE que ellos no pueden suspender algo que la propia Corte les había negado. Eso es una violación a una determinación de la Suprema Corte. No es la forma de pensar, no es tener una opinión diversa. Entonces hay que ser valientes y decir los hechos reales. Los hechos reales fue que violaron la ley, que violaron una suspensión de la Suprema Corte, y ante eso yo tengo la obligación legal también de que sí, como cualquier servidor público, si percibo la posible comisión de un ilícito penal, denunciarlo ante las autoridades, que fue lo que pasó. Ahora, ya hemos dejado un poco de lado ese tema. Escuchamos ya diversas voces para no continuar con este tema y justamente que no se siga victimizando Lorenzo y Ciro, que no tengan esto como obstáculo, que no pongan ese pretexto, pero lo siguen haciendo. Siguen diciendo que se les persigue, siguen diciendo que se les persigue por su forma de pensar diferente, y eso es falso, no lo voy a admitir, y hay que aclararlo, y aquí se está aclarando. Hay a menudo, diputado Gutiérrez Luna, el olvido, no sé si deliberado o por ignorancia, de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral son servidores públicos, que solamente pueden hacer lo que la Constitución y las leyes expresamente les confieren, y no como ocurre con cualquier ciudadano que puede hacer lo que quiera salvo lo que la Constitución y las leyes prohíban. Y lo que yo advierto en el caso de
de Lorenzo Córdoba en específico es esa ilusión de su carácter de servidor público y asumiendo posiciones, si no como dirigente político, como intelectual o académico de la oposición. Usted por eso le llama, pues en los hechos, cobarde. Me llamo cobarde y dije que era cobarde decir cosas falsas, como esto que se le persigue por una diferencia de opinión, porque eso es falso. Pero qué bueno que entras a ese punto, porque yo te decía que no se le persigue por lo que diga en coloquios universitarios, por lo que diga en pláticas en ferias de libros. Pero sí quiero decirte que en esos foros, él y Ciro siempre, y ahí están documentados, los usan para fustigar a este gobierno, fustigar a Morena, fustigar a la Cuarta Transformación, lo cual tienen prohibido por la Constitución, porque ellos son el árbitro y deben de actuar de manera imparcial. Entonces se escudan con este tema de, tenemos derecho a opinar, que en el caso de ellos no les aplica como tal, porque un árbitro no debe actuar así. Pero por eso no se les está diciendo nada. Por eso ellos serán juzgados por la historia, por su mal actual como árbitros, pero por violar una determinación de la Corte hay una consecuencia jurídica. Son cosas completamente diferentes. Y hay un récord de todas las cosas que han dicho Lorenzo y Ciro. Ahí están los twitters de Ciro, donde habla de nuestra sobrerepresentación, por ejemplo, cuando él votó en el 2015 y en el 2012 por el mismo sistema, que cuando en el 2018 favoreció a Morena, se dolió, y en el 2021 hizo hasta lo imposible para cambiarlo, y lo cambió. Y entonces eso demuestra una actitud facciosa, que no es la primera vez que lo señalo, lo he señalado muchas veces. Yo fui representante de Morena ante el INE, yo sé lo que han hecho, sé cómo han actuado. Y ahora como presidente de la Cámara, lo que tengo que hacer es defender a la Cámara, y lo que hice fue defender, uno, el presupuesto de egresos de la Federación, dos, la Ley Federal de Revocación de Mandato, y tres, un proceso en el que la Cámara era parte porque el INE nos demandó a nosotros. El INE demandó a la Cámara, no les salió como querían el asunto, y ellos dijeron, bueno, por mis pistolas yo suspendo. Y bueno, nosotros salimos a defender eso, fuimos a la Corte, y la Corte en un día les dijo, pues no, hermano, tú no puedes suspender lo que yo te negué. Claro, claro. Y eso genera consecuencias, y eso no es una forma de pensar ni una opinión. Esas son acciones ilegales que tienen consecuencias jurídicas. Entonces, ante eso hay que ser valiente y asumir los actos que cada uno realiza. No es una persecución, ni mucho menos una diferencia de opiniones. Él dice en la entrevista de ayer, y de alguna manera lo ratifica en la entrevista de ayer con El País y luego después con su mensaje en redes sociales, él compara a este periodo pues con los peores periodos de la historia. Él dice que México está pues en un periodo previo al ascenso de Hitler al poder y del holocausto que llevaría a campos de concentración y al asesinato a millones de individuos. Esa es la percepción que él difunde, incluso en el extranjero, en este caso en un periódico como El País. Pero eso es lo que ellos tienen diciendo ya un tiempo. Hay evidentemente una crisis de ustedes con el INE de credibilidad, pero una crisis institucional con una institución, válgase que lo diga así, una institución que es fundamental en México y en cualquier otra nación, que es la que organiza elecciones. Ahora, ¿cuál es la ruta a seguir con el INE? Yo creo que tocas un punto muy interesante. Eso que dijo Lorenzo es muy grave. Es un discurso propio de la oposición, o como tú decías, Álvaro, de un analista o de una persona que esté en otro contexto, no del árbitro. El árbitro tiene una obligación constitucional de imparcialidad. ¿Qué ruta podemos seguir? Pues primero la ruta de decir la verdad, de asumir cada quien sus costos o lo que está haciendo y diciendo. Si Lorenzo dice que está en contra de este gobierno porque le parece que es algo
como el preludio a la época de Hitler, pues es muy grave. Y no es un discurso propio de un árbitro. Y en eso tiene una responsabilidad política, donde hay algo que también se llama juicio político. Y el hecho de que se activen esos mecanismos constitucionales, si se llegaran a activar, no significan una persecución, significarían una consecuencia a una acción, ahí sí política, de él. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó contrario a la acción de carácter penal que usted como presidente de no solamente de la Cámara de Diputados, sino del Congreso de la Unión, promovió. ¿No fue un exceso? Aun cuando efectivamente haya un sustento jurídico para iniciarlo. Mira, a mi juicio no. De hecho, te puedo decir que tengo opiniones de todos lados. Algunos que decían que debía de continuarse, muchos que decían que debían de continuarse, otros que no debía de seguirse con esto. La decisión sensata fue escuchar y ya no continuar con estas acciones, porque también es válido hacer eso. No pasa nada. Fue lo que hicimos. Escuchamos, dijimos, ya no vamos a continuar con este tema justamente para que no sirva de pretexto, para que no sea un obstáculo, para que no sea el elemento, para que continúen con esta actitud y no quede de nuestra parte. Nosotros desistimos de cualquier acción jurídica subsecuente que le abonara esa ruta, porque en eso nos comprometimos. Y eso debiera ser también el INE. ¿Has escuchado alguna sola vez donde recapaciten de algo que ellos han hecho? Nunca, jamás, ni ahorita lo están haciendo. Les dio la Suprema Corte, les dio el Tribunal Electoral y siguen aferrados. Veíamos el video fuera de sí de Lorenzo Córdoba de la semana pasada, queriéndole exigir a la Secretaría de Hacienda el dinero, totalmente descolocados. No hay un poquito, nada, absolutamente nada de consideración de su parte. Ellos son poseedores de la verdad absoluta. La verdad absoluta es de su propiedad. Y como es de su propiedad, están por encima de todos. Y eso incluso llevar a considerar hasta la impunidad. Y eso, perdón, en un Estado constitucional de derecho no puede ser. Y comentabas ahí, Alejandro, el tema de la importancia de la institución, tienes toda la razón, pero la institución no son Lorenzo y Ciro. La institución son miles de personas que trabajan en los estados, que trabajan en oficinas centrales y de los ciudadanos que organizan las elecciones. Muchas veces la democracia se da a pesar de Lorenzo y de Ciro. La institución es una cosa. Ahora, ahí hay un tema porque evidentemente sí se han acomodado, pues Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los consejeros que tienen, digamos, que son cercanos a ellos, se han acomodado justo en ese discurso. Si se les reclama por las prestaciones, los asesores, la cantidad de asesores, la cantidad el salario, ellos responden un tema de autonomía, ¿no? Es que nosotros, la autonomía del INE y la democracia, etcétera. Y luego, cuando se le pregunta ya más directamente a Lorenzo Córdoba sobre su condición, digamos, su posición actual, que es más cercana a ser de un opositor que de un árbitro, él responde: el INE no es oposición. Y le leo textualmente lo que le plantea El País y lo que responde él. Su nombre sale cada vez con más frecuencia como posible candidato de la oposición, le dice el reportero. La respuesta de Lorenzo Córdoba es: creo que hay un error de concepción. El INE no es oposición. Es decir, se le pregunta a él en lo personal y él se refiere al INE como si el INE fuera él o el INE. Y ese es un tema que ellos están parados, o al menos así es la concepción, de que ellos están parados como yo soy la institución. Y esto no va a parar y vienen procesos electorales muy importantes más adelante. ¿En qué momento se va a poder tomar una decisión con respecto a qué hacer con el INE? ¿Cómo se le puede reconvenir al INE como institución sin afectar o sin provocar algo, pues como lo que se provocó con la denuncia? Porque la denuncia al final se utilizó de mil maneras.
Mira, tienes razón. Han utilizado el tema de yo soy el INE y la autonomía como una patente de corso para hacer y deshacer. No nos pueden bajar el sueldo, no nos pueden quitar el dinero, no se pueden meter con nosotros, no nos pueden voltear a ver. La ley, la ley, no me gusta la ley, no la voy a aplicar. Así están haciendo con la ley de revocación de mandato. Esta ley no les gustó. La ley establecía que se recabaran las firmas en formato físico. Yo se los dije en la última sesión en la que estuve y ellos se aferraron a sacar su aplicación. Fuimos al tribunal, les ganamos. ¿Por qué? Porque no les gustó la ley. La ley dice en el artículo 4 transitorio que tienen que hacer los ajustes presupuestales necesarios para sacar adelante el ejercicio de consulta de revocación de mandato. Tampoco les gusta la ley. Entonces, cuando no les gusta la ley, la ignoran. Pero cuando sí les gusta la ley, son muy cuidadosos. Ahí está el caso de Michoacán y de Guerrero. Oye, consejero, 12,000 pesos en un caso, 19,000 en el otro. No importa. La ley dice que no presentaste el informe. Oye, pero no hay razonabilidad que por 12,000 pesos me quites una candidatura a gobernador. Aquí dice la ley. Y como dice la ley, te friegas. Entonces, son mañosos. Son mañosos. Adaptan la ley cuando les conviene y cuando no les conviene. Ahora, el tema de lo que dice claramente la Constitución, ganar menos que el presidente. No, es que estamos en controversia y ya pidieron una suspensión en la Corte. En fin, ¿cuándo se podrá componer esto? Pues mira, yo te lo digo sinceramente, yo creo que cuando se vayan. Y se van Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y otros consejeros el próximo año, diputado. En abril del 23, me parece. Sí. O sea, van a esperar a que el proceso natural, es decir, cuando terminen, pues se vayan y ya termine este impasse. Yo dije cuando se vayan, yo no dije proceso natural o antinatural o como sea, yo dije cuando se vayan. ¿Y qué puede pasar que no sea que se vayan pues cuando termine su periodo? Bueno, ¿Cuál es la daría otra un gran opción? servicio al país, por ejemplo, ¿no? Eso no va a pasar nunca, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Eso no va a pasar porque además viene, si hay elecciones este año, habrá que ver cómo se comportan. Habrá 2 elecciones el siguiente, no van a alcanzar a que concluya la jornada electoral, sino se van en abril. Es decir, no tiene usted ninguna expectativa de que recapaciten, reconsideren y asuman su condición de servidores públicos y se atengan a lo que establecen los principios rectores los principios rectores en materia electoral que establece la Constitución. Pues mira, no es que yo tenga fe o no, los hechos ahí están, los hechos son los que hablan y su conducta reiterada yo creo que va a prevalecer. Si en este caso lo que buscan es victimizarse sin entender que la Corte les dio palo, el tribunal les dio palo y siguen aferrados y necios, ¿qué más te puedo decir? Perfecto. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, que se recupere muy pronto de este bicho y esta es su casa. Gracias Álvaro, gracias Alejandro, un saludo. Gracias, buenas noches. Gracias a usted.